Alfredo Figueroa. En Aristegui Noticias. Caray, cuántos temas. Cuántos temas. Estoy hablando en el corte con Alfredo Figueroa y ya no sé por dónde vamos a empezar con tantos asuntos nacionales e internacionales. Buenos días. Buenos días, Carmen, y saludos a todo nuestro Buenos auditorio. días. Tú decide, ¿por dónde vamos? Bueno, empezamos con lo que acabamos de tratar en Todo el esto programa. que se acaba de aprobar, el breve periodo extraordinario. Sí. Que en materia de, digamos, de seguridad, de telecomunicaciones, de un conjunto de normas. Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar y ponerlo como en un gran contexto es una pena, es una vergüenza y es algo que está contra la idea de construir una legislación lo más útil para el país, hacer un periodo extraordinario y pasar en esta velocidad 6 o 7 leyes que se presentan a las 11 de la noche y se van votando a las 11 de la mañana, como lógica a la hora de legislar, citando al clásico, ¿qué manera de legislar? ¿Qué ¿no? manera de legislar? Es decir, Saludos a la memoria de Porfirio Muñoz Ledo. ¿no? Es decir, no agregamos lo que... que ya expresa, Carmen, y aquí aparecen todos los elementos que creo que vale la pena poner a la mesa, que ya expresa una intención. Es decir, tú no haces esto. Tú no haces este proceso legislativo en los términos en los que lo haces, porque lo que quieras es una amplia discusión pública, No. Lo que quieres es un debate de las ideas, lo que quieres es que la gente se informe, lo que necesitas es, metes una bola rápida en un periodo extraordinario de 7 leyes asociadas a la seguridad en este país, con las consecuencias que tiene. Esto es lo primero que yo diría. Lo segundo que creo que me parece importante puntualizar de este conjunto de normas es que, y en eso creo que tiene razón Ricardo Anaya, y tienen razón los especialistas que así lo han planteado, como esta organización R3D y otros, es que esto no se puede leer, es decir, que cuando leemos una sola norma, un solo artículo o una sola ley, aisladamente, de manera aislada, lo que hacemos es perder de vista el sistema de seguridad, el sistema de espionaje, el sistema generalizado a través del cual tú puedes, digamos, llegar a extremos tan graves, Carmen, tan graves, que permitan que la gente pierda lo que consagra la Constitución, y en eso también tiene razón la presidenta, que es la privacidad de los mensajes entre personas. Bueno, el problema es que existe ese derecho a la privacidad, y por otro lado existen un conjunto de normas que hacen y generan las condiciones reales de posibilidad de violentar esa privacidad. Y además, con consecuencias graves, porque como hemos visto en México, como hemos vivido en México, pero no en un lugar lejanísimo del país, sino en un lugar próximo a donde estamos, es más, donde estamos, que es la Ciudad de México, y no de un gobernante lejano, sino de una gobernante como fue Claudia Sheinbaum y de su entonces fiscal, vimos perfectamente cómo a un candidato de la oposición a jefe de gobierno le instalaron carpetas de investigación en donde señalaban, lo acusaban con su teléfono, que ese teléfono estaba vinculado a desaparición forzada. Me refiero al caso Santiago Taboada. Es decir, un juez dio la orden, es decir, no un juez, con el simple hecho de que pusieran su teléfono en una carpeta de desaparición forzada en Colima y en la Ciudad de México, para geolocalizarlo sistemática y permanentemente. Perdón, no hablo de Luis Echeverría, hablo de Claudia Sheinbaum, cuando gobernaba esta ciudad hace un poquitito tiempo. Entonces, una cosa es que... asunto que denunció Taboada. Asunto que denunció Taboada y que, como ocurre con todas las denuncias de este país, quedan en la nada, ¿no? Que este es un poco el problema enorme que tenemos y creo que se atraviesa, es transversal a lo que estamos discutiendo, porque en realidad, Carmen, desde luego que el Estado tiene que tener instrumentos para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad, para generar paz. Otro es el andamiaje que produce, que puede ser utilizado y se utiliza, y de hecho hay evidencia de eso,
para perseguir opositores, para perseguir medios de comunicación, para entrar en la vida de las personas, para generar presión política, es decir, para tener prácticas autoritarias y no democráticas. Este es el juego. Es decir, ¿en qué medida el andamiaje que estamos produciendo es un andamiaje auténticamente democrático para que se generen los contrapesos necesarios y los resguardos y los ciudadanos tengamos derecho a las dos cosas? Derecho a la paz, derecho a la tranquilidad, derecho a estar seguros, pero también derecho a la privacidad y también derecho a la libertad, que es lo que confluye aquí. Pero como lo que ha vivido este país venía viviendo, yo soy de los que mantiene este punto, venía viviendo un proceso de, digamos, de traición en el proceso de transición y a partir del López Obradorismo, un proceso de demolición de las condiciones democráticas, lo que tienes no es otra cosa sino instituciones al servicio de un solo poder, de un solo grupo, y en contra de aquellos grupos que públicamente ellos consideran sus adversarios, sus enemigos, y esos grupos son a veces las universidades, los académicos, los periodistas, los partidos de oposición, la sociedad civil, quienes se les ponga enfrente, quien les diga no. Quien les diga no, no estoy de acuerdo. Bueno, una tuitera, Carmen, una tuitera, puso un tuit respecto de un ejercicio de nepotismo del señor Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso del país, y fue sancionada en última instancia ya por dar esa opinión. Entonces, Estrella, ¿no? De nombre Estrella. De nombre Estrella. Bueno, a mí me parece, sí, tremendo. Me parece que lo que no podemos hacer es tapar el sol con un dedo, ¿no? En relación a todo este sistema que se está generando y que tendría que tutelar derechos y que en realidad abre condiciones de posibilidad para que incluso se violen de peor manera las posibilidades de la privacidad y de la libertad en un cierto sentido. Ahora, sí creo que vale la pena tener por reconocido que en medio del retraso histórico y del golpe autoritario que fue desprender la autonomía de órganos constitucionales como el IFT, en medio de ese golpe autoritario del que algunos son cómplices, ha habido en esta legislación matices respecto de la propuesta original presentada por la Presidenta de la República. Es decir, es verdad también que en telecomunicaciones. En el materia de telecomunicaciones, el problema es leer solo el asunto, por lo menos en términos de seguridad, solo a la luz de las telecomunicaciones, porque hay que leerlo con relación al otro conjunto de normas que también estarán presentes en el propio proceso, y además del andamiaje institucional, porque las normas no descansan solamente en sus propias letras, déjame decirlo de esa manera, ¿no? En sus propios párrafos. Las normas descansan en instituciones y personajes que las tienen que llevar a cabo, quien tienen que resguardarlas, que tienen controles, que tienen que rendir cuentas, que tienen todo lo que se puede llamar un andamiaje institucional. Ese no lo tenemos. Y ese lo tenemos absolutamente cooptado. En un país absolutamente corrupto e impune, con gobiernos corruptos e impunes, en donde las denuncias sirven para poca cosa, salvo para seguir expresándolo en espacios de comunicación y denunciándolo públicamente. Eso es lo más potente que en muchos de los casos ocurre. Bueno, digo todo eso porque creo que también vale la pena. Luego ahí hay un debate político. Yo escuchaba aquí a Javier Corral, y decía, bueno, pues es que sí hubo un conjunto, digamos, de cosas que se modificaron. Yo creo que eso hay que reconocerlo, que dentro de este retraso y golpe histórico a la autonomía, a los avances democráticos, se hace en esta norma, y eso también como caso hay que evaluarlo, se hacen modificaciones, cosa poco común, sí, y poco acostumbrada en este gobierno, ¿no? Sí, no se le mueve una coma, no nada. se le mueve una coma nada. Bueno, en este caso sí se le movieron varias comas, ¿no? Varias comas, no más que comas. Sí, está el tema de crear un organismo colegiado en lugar de tener un solo individuo que tendría atribuciones enormes. Sí, los comisionados son propuestos por la presidenta. Y ratificados por el Senado. Por el Senado, sí, pero con mayoría simple. O sea, no con 2/3. Entonces, bueno, ahí empiezan y aún si fuera calificada, sería esta calificada por lo pronto ahorita. Sí, con los votos de Yunes y de MC. Bueno, ya vemos MC. Yo digo MC, perdón, pero yo lo sigo viendo como un partido mucho más funcional a los intereses del oficialismo, de pronto,
que un partido de oposición. O sea, en términos de cómo procede, ¿no? En muchas cosas, me parece, y ahí están sus gobernadores, digo, ahí está el señor de Nuevo León, gobernando como para advertir en qué lado de la balanza se encuentra, pero esa es otra discusión. Bueno, digo esto, Carmen, y también digo cosas, sí creo que hay una cosa positiva, en mi opinión, y que veremos cómo procede. A ver, dos cosas que rápido digo de esto, muy rápido. Toda la discusión sobre el derecho a las audiencias que se pone aquí. Siendo, en mi caso, una persona que a lo largo de su historia ha propugnado porque este derecho exista. No solo eso, sino que me tocó incluso redactar cosas de la Constitución que reconocen ese derecho en la época de 2013 y 2014, directamente, y fui, no solo, digamos, consultado y trabajé en relación a esto. Yo creo que las audiencias tienen derechos y creo que es correcto que esos derechos se resguarden. El problema que se advierte aquí, y hay que decir una cosa, esos derechos de las audiencias, Carmen, fueron siempre perseguidos por el gran duopolio de la televisión y fueron perseguidos por la radiodifusión en el país, como fue perseguida la réplica, como fue perseguida la televisión digital terrestre. O sea, muchos de los que hoy opinan y hablan y gritan censura, digamos desde el punto de vista es porque en realidad lo que ocurre es que ellos han sido siempre beneficiarios de que no haya ningún proceso de rendición de cuentas de una concesión de radio y televisión. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué yo como audiencia no tengo derecho a que no me aparezcan, la gente lo va a reconocer inmediatamente, 225 anuncios en la pantalla cuando estamos viendo un partido de fútbol? Cuando nuestro auditorio va a un partido de fútbol, ve un partido de fútbol de Europa, que se está transmitiendo en México, y que tiene prohibiciones porque hay derechos de las audiencias, no vemos a colchones, cochecitos entrando en la pantalla en el momento que van a tirar el penalti, nada. Es decir, la audiencia tiene derecho a decir, oiga, yo quiero ver un partido de fútbol, póngame los anuncios, pero no me atraviese en la pantalla el conjunto de cosas que usted vende, por decir un tipo de derecho que es importante. Otro tema que creo que es muy, muy, muy relevante es, oiga, yo tengo derecho a saber cuándo Carmen está haciendo publicidad, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a decir, en medio de este programa, oye, Carmen, blanqueador el chinito, porque ¿no? Y cuándo eso es decir, oiga, pues blanqueador el chinito está patrocinando este espacio, ¿no? Exacto. Y la gente pues, está haciendo un anuncio. Está haciendo si un fuera anuncio. El caso, ¿no? Tenemos un conjunto de programas de revistas que son así. Bueno, ahí está, por ejemplo, metida, y ha estado metido muchas veces, la propaganda política integrada. Traíamos a Marcelo Ebrard a hacer galletitas en un programa de la mañana, porque como no podía comprar publicidad, entonces iba Marcelo y hacía galletitas, ¿no? Y otros, y otros, ¿no? Según conviniera a las televisoras. Sí, claro. O, en fin, ya sabemos, telenovelas. Todo esto que tiene que ver con... La audiencia tiene que tener en los concesionarios de radio y televisión ese derecho. Bueno. Otra de las cosas que persiguieron y que estuvieron siempre en contra de Carmen fue la réplica. Y han estado, y no se ejerce. Hay medios de comunicación y concesionarios de radio y televisión que simple y llanamente te dicen, no te voy a dar réplica. Y hazle como quieras. Uh-huh. Ya hazle como quieras. Hombre, aquí tuvimos un incidente singular de un vicepresidente de Televisa que vino aquí a exigir réplica de... Una réplica que se acababa de dar, por cierto, pues pero sí. Fue sorprendente ver aquí la aparición, la irrupción inesperada físicamente de un vicepresidente de Televisa, quien lo dijera, exigiendo réplica. Bueno, réplica ya dada, por cierto. Bueno, réplica ya dada y además, digamos, yo creo que no venía cosas veredes. Yo más bien creo que vino a montar Televisa un show Mix. Que no le salió muy bien. Creo que más bien lo que quiso fue montar un show. Lo que quiso fue montar un show. O sea, en mi opinión, sí. La réplica estaba dada, pero además... Y sigue la invitación abierta, por cierto, claro. A Javier Tejado, donde si quiere un debate como le propuso Germán Gómez García en este espacio para recordar a Televisa Leaks, que no se nos olvide. Pero ellos han sido, Carmen, hablando de derecho de la información, y ¿no? la empresa Televisa en particular, y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, también lo digo, controlada muchas veces por ellos, han sido adversarios de que el ejercicio del derecho a réplica se lleve a cabo. Y aquí sí es importante, la distinción entre opinión e información. Porque no hay réplica de opinión. No, de hechos. A ver, ese es el juego.
O sea, yo creo que... Sí, la réplica es para hechos. La réplica no es de para opinión, informar. porque la opinión es otra cosa. Oiga, yo tengo derecho a tener una opinión. Ya, la que Usted sea. puede estar en desacuerdo con mi opinión. Es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero el punto central es que lo que yo tengo derecho es que si dicen que estaba a las 10:50 de la mañana, como es ahora, en Cholula, Puebla, y que ahí se cometió un delito, yo puedo decir, oiga, no, fíjese que no estaba ahí. Y quiero que se rectifique el hecho de que yo no estaba en ese lugar. Ahora, si usted opina que yo soy un muy mal analista, está muy bien. Eso no lo puedo discutir, es su opinión. Usted diga lo que usted quiera y ya está. Pero hay una distinción entre información y opinión, pero creo que esa distinción en la norma e incluso en el derecho tiene que estar mucho más asociada al ejercicio de la réplica que a cualquier otro condicionamiento, porque la opinión y la información se van dando todo el tiempo de manera simultánea. Imagínate que dirías, bueno, ahora voy a opinar, punto y aparte, ahora voy a informar. Y bueno, a ver cómo harías eso. No hay manera. O sea, pero además es absurdo. Pero se entiende para claro. el ejercicio de la réplica. Es que aquí depende. Ahí se entiende la naturaleza de esa diferenciación. Es para este tema. O sea, esencialmente es, oiga, esto es un ejercicio de opinión y nadie debería, porque hay libertad de expresión y está consagrado en la Constitución, obligar a nadie a opinar de una manera específica. No, hombre, ¿cómo crees? Perdóneme usted, ¿Cómo pero usted crees? Eso es no una me puede insensatez. obligar a pensar eso. Ahora, ¿dónde hay un escándalo de esto, Carmen? Fíjate cómo tú decías hace rato, cosas veredes, ¿no? O sea, cosas que han cambiado esto de manera radical. ¿Dónde hay un escándalo de falta de pluralismo? ¿Dónde hay un escándalo de ausencia de réplica? ¿Dónde hay un escándalo de uso de propaganda sistemática? En la televisión pública mexicana, en el sistema público de radiodifusión. Yo le pregunto a la presidenta, ¿vamos a concebir su programa como un programa de televisión en las mañanas? ¿Va a haber un ombudsman de las audiencias para cada falsedad que dicen en la mañana se pueda replicar, se pueda... ¿En la mañanera? En la mañanera. ¿Qué cosa es la mañanera? ¿Un programa? Un programa. Es un programa. Es un programa que se usa con recursos ellos dicen que lo hacen que se como produce si fuera derecho de réplica de las críticas que se le hacen al gobierno. Muy bien. Pero a ver, ¿qué cosa es eso? Muy bien, son recursos públicos, claro, es en Palacio Nacional, el micrófono, el tapete, todo es de público. Bueno. La propia presidenta es una funcionaria, obviamente. ¿Qué cosa es la mañanera? Va a estar muy interesante. ¿Cómo se conceptualiza la conferencia matutina? Es una conferencia de la autoridad. En el Poder Judicial ya se ha concebido esto, y sobre todo por la parte electoral, como un programa. ¿Ah, sí? Claro. Ya tal cual. Tal cual. Pues, es que es lo que es. Tiene estas secciones. Es un programa con secciones, es un programa de revista, a veces cómico, a veces más interesante. Pero no solamente ese programa, sino todo el sistema público que reproduce al oficialismo y que hace propaganda sistemáticamente a favor de un partido político que se encuentra, es decir, como los peores ejercicios, digamos, del gobierno priista de antaño, hoy se ocupan a los medios públicos. Y yo pregunto, si alguien tiene una obligación superior incluso a la de un concesionario de radio y televisión, y ese sí tiene una obligación sistemática de garantizar pluralismo, etcétera, 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 es quien es beneficiario de una concesión pública y que está pagado su salario con recursos públicos. Bueno, eso es hoy un escándalo en este país que se ha utilizado, que ha presidido Genaro Villamil durante todo este tiempo, que es, digamos, como diría el marxismo, la síntesis de múltiples contradicciones. Un Genaro Villamil que luchó por derechos importantes, por hacer una BBC y que terminó haciendo un sistema público de radiodifusión que me parece que es un espacio de propaganda guisachero de la 4T. Esto es lo que tenemos en la televisión pública penosamente en México, ¿no? Es decir, en esas contradicciones, y hay que decirlo también en voz alta, en esos términos, Carmen. Entonces, yo cierro con esta idea y la dejo aquí. Creo que lo que tenemos frente a nosotros está siendo parte de un sistema general de una incapacidad del Estado mexicano, de una destrucción institucional muy importante, pero sí advierto aquí, y aquí me parece que hay que empezar a tirar de un hilo que hay que hacerlo con el cuidado analítico que requiere, en todo lo que supone estas leyes de vigilancia, sin controles, sin información. ¿Qué vínculo hay
con las exigencias norteamericanas respecto de la información que las agencias norteamericanas le están exigiendo al Estado mexicano. ¿Hasta dónde hay un vínculo ahí? ¿Cómo se entrelaza con el tema de la seguridad? Yo escuché hace algún tiempo, no sé si tú lo escuchaste también, que la presidenta le había dicho no a Donald Trump respecto de información biométrica que le estaba solicitando. A ver, ¿cuándo expresamente la presidenta hace unas semanas, hace unos meses, dijo? Nosotros no tenemos la información biométrica de todas las mexicanas y los mexicanos, eso es algo que no pertenece al gobierno, pero ahora van a hacer una CURP biométrica. Para todos los mexicanos y las mexicanas. Por cada servicio que tú... Si quieres un servicio... ¿Disposición de Estados Unidos o qué no lo sé. Lo que estoy diciendo es que no me queda clara que esta exigencia, toda la intencionalidad que hay detrás de digamos, suerte de vigilancia... Se dice que es para buscar que es para eficientar la búsqueda de desaparecidos. Date cuenta dónde está la CURP biométrica, dónde está colocada, en qué concepto, en qué contexto. Bueno, como todos sabemos... Ley de población y desapariciones forzadas. Si alguien quisiera atender ese tema, desde luego, este tipo de solución es casi insultante. Cuando en realidad lo que tenemos en México es estructuralmente una ausencia de justicia en todos los órdenes, y cuando acaban de secuestrar al Poder Judicial independiente que quedaba, o la parte que hubiera de ese Poder independiente. Entonces, decir eso es casi insultante, no solo de la inteligencia, digamos, sino de eso. Eso sirve para hacer propaganda. No me meto más ahí. Lo que digo es, yo sí quisiera revisar qué relación hay entre una cosa que ocurre sorpresivamente. Tú narrabas, es que hubo un anuncio y de pronto, ¡pum! Hubo un anuncio de una funcionaria norteamericana en México, sí. No sé qué, y de pronto... la propaganda de los migrantes tremenda que nos ofendió a todo el mundo, y a partir de ahí se dijo, vamos a hacer una iniciativa donde esté eso. Pues sí, lo metieron en la panza de eso, pero es una cosa gigante. Y 3 Doritos después, sin hacer publicidad integrada... Pues ya están los Doritos, ¿llevas comisión por los Doritos? Llevo. ¿Cuánto te pagan los Doritos a ti? Bueno, 3 Doritos después, dicen los chicos. 3 Doritos después, tenemos esta discusión enorme en México, ¿no? Y yo digo una cosita aquí, ojo. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué esta velocidad? ¿Por qué con estos controles? En la aparición de la CURP biométrica contra la desactualización del padrón electoral, la posibilidad de que se apropien de los registros del Instituto Nacional Electoral. O sea, aquí hay una bola que es claramente asociada a lo que las categorías analíticas nos llevarían a plantear como un gobierno autoritario. Claramente. Y de elementos policiales... Las categorías analíticas, fíjate qué elegante eres para decir que estamos en un gobierno autoritario. Estamos en un gobierno autoritario, en un proyecto de esa naturaleza, y esta es una categoría que hay que llenar. Pero es un gobierno autoritario cuyo único contrapeso, hoy por hoy, que es un gobierno cuasi fascista como el de Trump. O sea, la realidad mexicana ¿Así lo es? En mi opinión, absolutamente. Digo, tú has estado narrando una cosa que parece, una cosa que no creeríamos en otro tiempo de la civilización, ¿no? Un festín de la violación de derechos de personas rodeados de caimanes y serpientes y como si se tratara de una película. Sí, tremendo. Cuando son seres humanos los que van a estar ahí, ¿no? Sí, bueno, ese gobierno que festina de esa manera ese tipo de cosas, que es un gobierno cuasi fascista, es en realidad quien impone cosas al gobierno autoritario que se edifica en este país, en México. ¿Crees que la CURP biométrica es eso? Creo que la CURP puede derivar de llena eso que tú dices. Una de las categorías que se requieren para tener un estado de vigilancia policial y de control, sin contrapesos, sin poder judicial, sin posibilidades de defensa de las personas. Hoy que se habla pero es que no tiene orden judicial. ¿De qué poder judicial hablamos? Si ese ya no existe. ¿De qué poder judicial hablamos? Si ese fue secuestrado por el actual oficialismo. Eso es lo que tenemos. Por eso, digo yo, una cosa son los conceptos y otra las condiciones de esta realidad institucional. Ouch. Nos vamos. Buenos días. Buenos días. Hasta mañana. Un abrazo.